Marido humilla a su esposa, quema la cuna y un viudo que perdió a su hijo no soporta verlo. ¿Desde dónde estás viendo nuestras historias narradas? Cuéntanos en los comentarios, nos encanta leerte. La casa siempre olía a limpieza forzada. Catalina tallaba los pisos como si con eso pudiera arrancar algo más que mugre, como si con cada trapo exprimido también exprimiera sus pensamientos, sus dudas, su angustia. Era temprano y el sol apenas filtraba sus primeros rayos por las cortinas pesadas del comedor. Todo estaba en silencio. Como le gustaba a Iván, Catalina llevaba ya 1 hora despierta, aunque no había dormido nada. La cafetera goteaba lento, como si supiera que él odiaba el café tibio. Le gustaba hirviendo, con el vapor saliendo como furia contenida. Ella lo servía en su taza negra, la que decía el jefe, y lo dejaba justo al borde del plato, como si colocarlo mal fuera motivo suficiente para iniciar una discusión. Mientras él terminaba de vestirse en la recámara, Catalina se miraba de reojo en el espejo del pasillo. Su reflejo la asustaba un poco, no por fea, sino por vacía. Tenía 27 años, pero sus ojos parecían de alguien de 40. La línea entre sus cejas era más profunda cada semana, y sus labios, antes rojos por naturaleza, ahora parecían 2 líneas secas. El embarazo de 5 meses apenas se notaba, pero ella lo sentía como si llevara una piedra en el vientre. Iván salió del cuarto ajustando el cinturón. Traje gris, zapatos boleados, aliento a enjuague bucal. Le lanzó una mirada fugaz al café. «Tardaste mucho», dijo sin mirarla. Catalina no respondió, solo bajó la cabeza. «¿Ya preparaste mis documentos?» Ella asintió. Ya estaban en la carpeta negra sobre la mesa, como cada mañana. Iván revisó el contenido como si desconfiara de que estuviera completo. Luego tomó el pan tostado que Catalina había dejado listo desde las 6, le dio una mordida y lo dejó a la mitad. «Está frío». No había pasado ni 1 minuto desde que lo había puesto en el plato. «Perdón», murmuró Catalina. Iván se le quedó viendo. Su mirada era punzante, como una aguja de hielo directo al alma. «No murmures. Me choca cuando haces eso. Habla bien». «Perdón», repitió ahora un poco más alto, pero sin dejar de mirar al suelo. Él tomó su portafolio y se dirigió a la puerta. Antes de salir, se detuvo. «No quiero ver nada fuera de lugar cuando regrese. ¿Entendiste?» Catalina asintió. «Y no te la pases acostada. Estás embarazada, no enferma». La puerta se cerró sin más. El sonido del seguro activándose fue el único que llenó la sala por varios minutos. Catalina se quedó de pie frente a la taza medio vacía. El pan mordido seguía en el plato, igual que ella seguía en esa casa, incompleta, usada, fría. Caminó hacia la ventana y corrió un poco la cortina. El vecino del frente, un hombre que nunca hablaba, estaba en su jardín. Elías. No se conocían, pero ella lo había visto varias veces barrer las hojas, aunque no hubiera viento. A veces se quedaba parado junto a su buzón sin hacer nada. Parecía igual de roto que ella, pero de otra manera. Suspiró y se sentó en el sillón. Puso las manos sobre su vientre. La bebé no se movía todavía, al menos no lo suficiente para notarse. A veces, Catalina pensaba que quizás ella también quería esconderse. Las horas pasaron lentas. Catalina limpió la cocina, lavó ropa, talló el baño, aspiró la sala, acomodó los cojines, revisó la despensa, todo sin pensar, automáticamente, como si su cuerpo supiera que el mínimo error traería una consecuencia. Vivía programada, como reloj de cuerda. A mediodía se sentó frente al televisor, pero no lo encendió. Le gustaba el silencio cuando Iván no estaba, no porque fuera agradable, sino porque era diferente al que reinaba cuando él sí estaba. Entonces el silencio era denso, amenazante. Cuando estaba sola, podía pensar sin sentirse culpable. Pensó en llamar a su mamá, pero se detuvo. La última vez que lo hizo, Iván revisó su celular. Dijo que esas viejas opiniones no la ayudaban.
Desde entonces, Catalina mantenía el teléfono apagado cuando él estaba cerca. Hoy estaba encendido, pero aún así no marcó. En la tarde, preparó la comida. Pollo con arroz, lo favorito de Iván. Cocinó en silencio, como si cada cuchillo pudiera hacer eco. Al probar el arroz, sintió náuseas. Desde que estaba embarazada, su cuerpo rechazaba casi todo, pero no dijo nada. Se sirvió un poco de sopa, la tomó en la mesa y se quedó ahí sentada, esperando. A las 7 en punto, escuchó el coche de Iván estacionarse. Respiró hondo y se levantó. Él entró con el mismo gesto de todos los días, cara seria, mirada ausente, energía cargada. ¿Ya está lista la cena?, preguntó sin saludarla. Sí, ya casi. Se sentaron. Catalina sirvió el plato de él primero. Se sentó frente a él sin tocar su comida. ¿Y tú no vas a comer?, dijo él sin mirarla. No tengo mucha hambre. Iván soltó los cubiertos y se la quedó viendo. ¿Otra vez? ¿Y luego te quejas de que te mareas? Catalina bajó la mirada. No me quejo. Siempre es lo mismo. No sé para qué te embarazas si vas a estar con esas mariconadas. No fue un grito. Fue una frase cortante, como un cuchillo bien afilado. Catalina no respondió. Ya no lo hacía. Había aprendido que todo lo que dijera podía ser usado en su contra, incluso respirar de más. La cena siguió en silencio. Iván comió rápido. Al terminar, se levantó, tomó su cerveza del refrigerador y se fue al cuarto. Catalina recogió los platos, lavó los trastes, secó la estufa. Su rutina nocturna era tan exacta como la de un prisionero. Esa noche, mientras se acostaban, Iván la tocó sin mirarla, sin ternura, sin palabras, como si su cuerpo fuera suyo por contrato. Ella cerró los ojos y se dejó hacer, no por deseo, sino por inercia. Al terminar, él se volteó y se durmió de inmediato. Catalina permaneció despierta, mirando el techo, con la mano sobre su vientre. Una lágrima se le escapó sin permiso. No era la primera, y sabía que no sería la última. Al día siguiente, todo se repetiría, porque en esa casa el silencio era ley. Y Catalina, una mujer con voz apagada, seguía creyendo, aún en su dolor, que algún día todo eso cambiaría, que Iván era así por estrés, por el trabajo, por el embarazo inesperado, porque ella lo provocaba. A veces, cuando no podía más, pensaba en huir. Pero ¿a dónde iría? ¿Con qué dinero? ¿Con qué fuerza? Y otras veces, cuando lo escuchaba roncar, pensaba en cosas más oscuras, cosas que la hacían sentirse aún más rota. Pero por ahora, solo tenía silencio, y una niña creciendo dentro de ella que aún no sabía que estaba llegando a un lugar donde el amor se esconde detrás del miedo. La mañana amaneció con un viento frío que empujaba las cortinas de la cocina como si intentara entrar y llevarse algo de esa casa. Catalina tenía las manos dentro del agua tibia, lavando platos con más fuerza de la necesaria. Había dormido poco, pero ya estaba de pie desde las 6, como todos los días. Su cuerpo funcionaba en automático, obediente, pero su mente vagaba por otros lugares. Le dolía la cabeza, un dolor sordo, persistente, que había aprendido a ignorar como ignoraba tantas otras cosas. Iván estaba en el comedor, leyendo el periódico como si fuera un hombre común, como si lo que había hecho la noche anterior no hubiera existido. Vestía su camisa blanca impecable y bebía café en su taza negra. Catalina la había lavado a mano, porque el lavavajillas la maltrataba. Así lo decía él. «Hoy vamos a ir a cenar con mis compañeros del trabajo», anunció sin apartar la vista del periódico. Catalina lo miró con sorpresa. «¿Cenar? Sí. No hagas esa cara. Ya estás presentable, ¿no?», dijo con desdén, bajando apenas el diario para mirarla de reojo. «Ponte algo decente. No quiero que parezcas una muerta viviente». Catalina tragó saliva y asintió. No preguntó más. Sabía que cada pregunta podía ser una provocación para él. Ir a cenar parecía, en otras circunstancias, una invitación agradable. Pero cuando venía de Iván, era una orden disfrazada de normalidad. No se trataba de pasar un buen rato,
Se trataba de mostrar que todo estaba bien, que tenía una esposa bonita, sumisa, callada, una esposa que sabía quedarse en su lugar. Pasó todo el día nerviosa. Revisó su ropa 3 veces. Se probó 3 vestidos distintos hasta decidirse por uno azul oscuro, de tela suave que le cubría bien la barriga. Se maquilló apenas lo suficiente, porque a Iván no le gustaba que se viera vulgar, pero tampoco que se viera descuidada. Peinó su cabello con esmero y se perfumó discretamente. En el camino al restaurante, Iván no dijo una sola palabra. Manejaba serio, con el ceño fruncido, como si llevarla a esa cena fuera un sacrificio. Cuando llegaron, ella bajó del coche primero. Él caminó detrás, sin ofrecerle la mano. Entraron al lugar. Una marisquería elegante con mesas largas, risas fuertes y olor a vino caro. Sus compañeros de trabajo ya estaban ahí. Hombres con corbata, mujeres con sonrisas entrenadas. Catalina sintió que todos la miraban, aunque ninguno lo hacía directamente. «Ella es Catalina, mi esposa», dijo Iván con una sonrisa que no le había dirigido en meses. Catalina sonrió con timidez, saludó con la mano. Se sentaron juntos y pronto la conversación se llenó de chismes de oficina, de ascensos, de quejas del jefe. Iván hablaba más que de costumbre, reía más de lo habitual. Pero cada vez que Catalina intentaba participar, él le cortaba las palabras con una mirada. «¿Y tú qué haces, Catalina?», preguntó una mujer rubia que estaba frente a ella. Catalina dudó. «Bueno, estoy en casa por ahora. Estoy esperando a...» «No trabaja», interrumpió Iván. «Ya sabes, las náuseas, los mareos, esas cosas de las mujeres». Rieron varios en la mesa. Catalina bajó la mirada. Su cara se puso roja, no por la broma, sino por la forma en que Iván la dijo, como si ella fuera una carga, como si no valiera nada. Más tarde, cuando uno de los compañeros preguntó por el embarazo, Catalina quiso decir algo, pero Iván volvió a responder primero. «Yo le dije que no era el momento, pero ya sabes cómo son. Se les mete en la cabeza que quieren un bebé y ahí estás tú cargando con todo». Catalina sintió un nudo en el estómago, no solo por lo que dijo, sino porque era mentira. Él jamás había querido tener hijos, pero tampoco le había dado opción. Durante meses se negó a usar protección y decía que ella era la que tenía que cuidarse. Cuando quedó embarazada, le reclamó que lo había hecho a propósito. El resto de la noche, Catalina se limitó a comer poco, sonreír cuando debía y asentir cuando alguien le hablaba. Al salir del restaurante ya en el coche, Iván la miró con desagrado. «¿Por qué te pones esa cara frente a mis amigos? Pareces tonta. No dijiste ni una palabra útil». Catalina apretó las manos sobre sus piernas. «Lo siento. No te pedí disculpas. Te pedí que te comportaras». No dijo más. Al llegar a casa, Iván se encerró en el estudio. Ella fue al baño y se quitó el maquillaje con movimientos lentos. Se miró al espejo largo rato. Tenía la mirada vacía y los labios partidos. Se quitó el vestido con cuidado, como si temiera romperlo, y lo colgó de nuevo en su lugar. Se puso la pijama y se recostó en la cama. El lado de Iván seguía vacío. Afuera, Elías regaba sus plantas en la oscuridad. No era tarde, pero no había luz en su porche. Catalina, desde su ventana, lo vio moverse entre las sombras. Había algo en ese hombre que la desconcertaba. No sabía por qué, pero a veces sentía que él la miraba cuando Iván no estaba. No con morbo, no con lástima, más bien con una especie de preocupación. Elías era un hombre callado, de mirada cansada y movimientos lentos. Vivía solo desde que su esposa murió 2 años atrás, y su hijo, bueno, de eso nadie hablaba mucho. Elías no salía casi, excepto para ir al mercado o cuidar su jardín. A veces Catalina lo veía sentado en una silla frente a la ventana, mirando sin ver. Otras veces lo encontraba observando la casa de ella, como si estuviera esperando que algo sucediera. Una tarde, al salir a sacar la basura, Catalina escuchó pasos detrás. Era Elías.
caminando con su bolsa del supermercado. «Buenas tardes», dijo él, con voz grave pero amable. «Buenas tardes», respondió Catalina con una sonrisa forzada. Elías dudó un segundo antes de seguir su camino. «¿Se encuentra bien?» Catalina se quedó helada. No era común que alguien le preguntara eso. Nadie lo hacía. Su familia ya no la llamaba. Sus amigas habían dejado de insistir. Ella misma se había encargado de alejarlas por miedo, por vergüenza, por obedecer. «Sí, gracias», respondió sin mirarlo directo. Él asintió con un gesto lento. «Bueno, que tenga buena tarde». Catalina entró a su casa con el corazón acelerado. No por miedo, por otra cosa que no sabía nombrar. Quizás porque alguien había notado lo que todos fingían no ver. Las semanas siguientes fueron una repetición con ligeros cambios. Iván comenzó a dejar comentarios crueles frente a los vecinos. Si Catalina salía con ropa cómoda, él se burlaba de su pinta de sirvienta. Si se reía por algo en el celular, la acusaba de tontear en lugar de limpiar. Una vez, en el supermercado, le gritó que no sabía sumar porque se había confundido con el cambio. «Ya me imagino enseñando a esa niña con una mamá tan bruta», dijo en voz alta, mientras otros clientes los miraban. Catalina sintió un ardor en la cara. Nadie dijo nada. Todos se alejaron en silencio. Cuando volvió a casa, lloró en el baño con la regadera encendida. No porque la insultara, eso ya no dolía tanto. Lloró porque nadie hizo nada, porque nadie se atrevió a decirle a Iván que eso no estaba bien, porque nadie la vio realmente. Nadie, excepto ese vecino callado que a veces le preguntaba si estaba bien. Una noche, mientras Iván dormía, Catalina se levantó para tomar agua. Cruzó la sala sin hacer ruido. Desde la ventana vio una luz encendida en la casa de Elías. Estaba en la cocina, lavando un vaso. Tenía el rostro triste, los hombros vencidos. Alzó la mirada hacia la calle y sus ojos se cruzaron por un segundo. Catalina no bajó la vista. No esta vez. No se saludaron, no sonrieron. Solo se miraron. Dos almas rotas, separadas por una calle, unidos por una herida que aún no sabían que compartían. Catalina regresó a la cama con la sensación extraña de que alguien más estaba despierto, y por primera vez en mucho tiempo no se sintió completamente sola. Catalina respiraba con dificultad, apretando las sábanas del hospital entre los dedos. El sudor le escurría por la frente mientras sus piernas temblaban y una enfermera la alentaba con voz firme pero cálida. La sala de partos olía a desinfectante, sangre y nervios. Había llegado sola. Iván no contestó el celular cuando se rompió la fuente y apenas pudo avisarle antes de subirse a un taxi con el vientre endurecido por las contracciones. Después de casi 9 horas de trabajo de parto, su hija nació. Llanto agudo, piel rosada, manitas cerradas. Catalina lloró también, pero no de dolor. Era otra cosa, una mezcla de alivio y asombro. Algo dentro de ella despertó. Cuando la enfermera le puso a la bebé en el pecho, Catalina supo que, por primera vez en mucho tiempo, había algo puro y real en su vida. «Es preciosa», le dijo la enfermera sonriendo. Catalina acarició la frente diminuta de la niña. Sus ojos apenas se abrían, pero Catalina sintió que podía ver todo su universo en esa mirada. Iván llegó 2 horas después. Entró a la habitación sin flores, sin sonrisa, sin palabras cálidas. Se acercó al borde de la cama y miró a la bebé con el ceño fruncido. «¿Y esta cosa ya nació?» Catalina lo miró con un hilo de voz. «Es tu hija, Iván». Él se encogió de hombros. «Sí, bueno, supongo». La enfermera, incómoda, salió de la habitación. Iván no se acercó más, no tocó a la niña, no preguntó su nombre. Se sentó en la silla junto a la ventana y sacó el celular. Pasó casi media hora leyendo mensajes y respondiendo correos mientras Catalina intentaba alimentar a su hija por primera vez. A pesar de la incomodidad, del dolor en su cuerpo, de la herida aún abierta, sintió un pequeño destello de felicidad.
Por unos días creyó que podría empezar de nuevo, que la llegada de la niña lo cambiaría, que algo en él se ablandaría. Se aferró a esa idea como quien se aferra a una tabla en medio del naufragio. Al tercer día regresaron a casa. Catalina había preparado todo semanas antes: la cuna de madera, las mantas bordadas, la lámpara de noche con forma de osito. La habitación era pequeña pero acogedora. Pintó las paredes de color durazno y colocó una alfombra suave junto a la cuna. Cada detalle estaba lleno de ilusión, aunque Iván se hubiera burlado de todo. «Parece una tienda de bebés cursi», había dicho cuando vio la decoración. Catalina no respondió. Siguió arreglando la habitación con esmero, ignorando los comentarios. Los primeros días fueron difíciles. La niña lloraba en la madrugada, Catalina dormía poco y apenas tenía fuerzas para cocinar o limpiar. Su cuerpo aún dolía, pero ella se levantaba igual, con el pecho hinchado y los ojos rojos. Iván no ayudaba, no tocaba a la bebé, no cambiaba pañales, no preguntaba nada, solo se quejaba del ruido, del desorden, de que Catalina ya no era la misma. «Te ves hecha un desastre», le dijo una noche mientras ella intentaba arrullar a la niña para que se durmiera. «Antes por lo menos tenías arreglo. Ahora ni ganas tienes de verte bien». Catalina lo miró desde el suelo, donde se había sentado por el cansancio. «Estoy haciendo lo mejor que puedo, Iván». Él la imitó en tono burlón. «Estoy haciendo lo mejor que puedo». «Sí, claro, con eso no se mantiene una casa, ni a un hombre». Esa noche, Catalina no lloró. Solo abrazó más fuerte a su hija, que finalmente se había quedado dormida. Días después, todo estalló. Era sábado por la tarde. Iván llegó de mal humor, después de haber salido sin avisar desde temprano. Tenía aliento a alcohol y la mirada vidriosa. Catalina estaba en la recámara meciendo a la niña. La casa estaba desordenada. No había comida hecha, y los pañales sucios se apilaban en un rincón. Catalina simplemente no había podido con todo. «¿Qué es este desmadre?», gritó desde la sala. Catalina se apresuró a salir con la bebé en brazos. «Perdón, no he tenido tiempo, no ha dormido nada y...» Iván se acercó con pasos firmes. «¿Y yo qué? ¿Me tengo que aguantar porque tú no puedes con una escuincla?» «Es una bebé, Iván. Apenas tiene días». Él alzó la voz. «Me importa un carajo. Esto no es vida. Yo no pedí esto. Tú fuiste la que se encaprichó». Catalina retrocedió, apretando a la niña contra su pecho. «No digas eso. Es tu hija». Iván la miró con furia. De un manotazo, tiró el portabebé que estaba junto a la puerta. Después entró a la habitación y vio la cuna de madera. Se quedó mirándola un segundo, con una mezcla de odio y desprecio. Catalina corrió detrás de él. «Iván, no, por favor, no». Pero él ya estaba volcando la cuna. Las mantas cayeron al suelo. Tomó una de ellas, la rompió con las manos y fue a la cocina. Catalina, aterrada, lo siguió con la bebé en brazos. Lo vio abrir el cajón donde guardaban los encendedores. «¡Estás loco! ¡Detente!». Iván la ignoró. Tomó una de las mantas, la roció con alcohol del gabinete y la aventó dentro de la cuna volcada. Encendió el fuego sin dudar. Las llamas subieron rápido, lamiendo la madera. Catalina gritó con desesperación. «¡Estás quemando la cuna! Ahí iba a dormir tu hija». Iván, con los ojos rojos de furia, gritó: «Esa niña no debió nacer, nunca la quise, me arruinaste la vida». Catalina cayó de rodillas, temblando. La bebé lloraba en sus brazos por el humo, por el grito, por el caos. Catalina no sabía qué hacer. Las llamas empezaban a extenderse por la alfombra. Corrió al baño, mojó una toalla y trató de apagar lo peor. Lo logró a medias. El cuarto quedó ennegrecido, con olor a ceniza y madera quemada. La cuna quedó reducida a un montón de escombros humeantes. Iván no la ayudó. Se sentó en el sillón con la mirada perdida, respirando agitado. Del otro lado de la calle, Elías había visto todo. Desde su ventana presenció cómo Iván tiraba la cuna, cómo encendía el fuego.
Vio a Catalina suplicar, llorar, correr con su bebé. No escuchó las palabras exactas, pero no las necesitaba. Las llamas eran suficiente testigo. Elías se quedó de pie, inmóvil, con la mano apretada en el marco de la ventana. El rostro pálido, los labios secos. Algo dentro de él se quebró. Subió al desván y sacó una caja de madera vieja. La puso sobre la mesa. Abrió la tapa con manos temblorosas. Dentro había una foto arrugada. Él, su esposa y su hijo de 3 años. Tomó la imagen y la sostuvo contra el pecho. Luego sacó una pequeña camiseta azul, doblada con cuidado. La olió. Aún tenía ese olor leve a jabón de bebé y talco. Le ardieron los ojos. Se sentó en la silla y dejó caer la cabeza entre las manos. Los recuerdos llegaron sin aviso. Su hijo corriendo por el patio, su risa, su voz chillona gritando «¡Papá!». El día del accidente, el hospital, el cuerpo pequeño cubierto por una sábana blanca, el funeral, el silencio, el vacío. Esa noche no pudo dormir. Dio vueltas en la cama, se levantó 2 veces a tomar agua, caminó por la casa como alma en pena. Afuera, la casa de Catalina estaba a oscuras. No salía humo, pero Elías sabía que ahí adentro algo más grande que el fuego se había consumido. Y él no podía quedarse quieto mucho tiempo más. La mañana amaneció gris, con el cielo tapizado de nubes bajas que anunciaban lluvia, pero no llovía. La calle se veía más vacía de lo normal, como si todo el vecindario hubiera hecho un pacto de silencio para no mirar hacia la casa donde días antes un objeto tan simbólico como una cuna había sido reducido a cenizas. Catalina no había salido desde entonces. Las cortinas permanecían cerradas y desde fuera el lugar parecía deshabitado. Pero dentro la vida seguía, a medias, entre susurros, con pasos suaves y miradas al suelo. Catalina pasaba los días en la sala, acurrucada en un sillón con su bebé en brazos. La niña dormía mucho, como si también intentara esconderse del mundo. El cuarto de ella, que alguna vez fue un rincón de esperanza, ahora olía a humo seco y a madera quemada. Catalina cerraba la puerta con llave cada vez que pasaba frente a ella. No tenía el valor de entrar ni de limpiar los restos. Iván no hablaba del incidente. Había barrido los pedazos calcinados con un recogedor y los tiró sin más. No ofreció disculpas, no dio explicaciones. Solo dijo una vez, sin mirarla, que no lo provocara otra vez. Desde entonces, pasaba más tiempo fuera. A veces llegaba tarde, a veces no llegaba. Cuando estaba en casa, se encerraba en el estudio o se quedaba dormido en el sofá con la televisión encendida. Pero su presencia, aún en silencio, llenaba la casa de un peso denso que a Catalina le costaba respirar. 3 días después del incendio, tocaron la puerta. Catalina pensó que era Iván. Quizás se le habían olvidado las llaves. Se asomó por la mirilla y se quedó inmóvil. Era Elías. Traía una caja de cartón pequeña en las manos y su rostro, aunque serio, no mostraba amenaza alguna. Vestía una camisa vieja, arrugada y jeans gastados. No parecía haber dormido bien. Sus ojos estaban enrojecidos, pero su mirada era firme. Catalina abrió solo un poco. «¿Sí?», dijo con voz baja. «Perdona que te moleste», contestó Elías bajando la mirada un segundo. «Solo quería traerte esto. Es una cuna portátil. Está en buen estado. Era de mi hijo. Pensé que tal vez te serviría». Catalina lo miró confundida. No entendía cómo lo sabía. No entendía por qué él, precisamente él, estaba ahí. Pero algo en su tono, en la forma en que no la miraba directo, en su incomodidad evidente, le hizo soltar el seguro de la puerta. «Gracias, pero no puedo aceptarla. No tienes que quedártela. Solo tómala. Si no la necesitas, puedes tirarla. Pero me pareció injusto que no tuvieras nada». Catalina tragó saliva. La caja era liviana, de color beige, y tenía una mantita doblada encima. Olía a guardado, a recuerdo, a duelo. ¿Tú viste lo que pasó?», Elías asintió despacio. «Sí,
Desde mi casa, silencio. Unos segundos eternos en los que Catalina sintió que el peso de todo lo que llevaba dentro le bajaba a los pies. ¿Y por qué no hiciste nada? La pregunta le salió sin pensar, no con rabia, sino con dolor. Elías respiró hondo, porque no sabía si te haría más daño. A veces intervenir empeora las cosas, pero me arrepiento de no haber tocado la puerta antes. Catalina dudó. Luego abrió un poco más la puerta, lo suficiente para que él pudiera dejar la caja dentro. «Déjala ahí. Gracias». Él la colocó con cuidado sobre la alfombra y se enderezó. «No voy a meterme donde no me llaman. Solo quería que supieras que, si alguna vez necesitas algo, lo que sea, estoy enfrente». Catalina asintió. No dijo más. Cerró la puerta suavemente. Apoyó la frente en la madera y dejó escapar una lágrima. No era tristeza ni alivio. Era algo distinto, una extraña mezcla de vergüenza y gratitud. Los días siguientes, cada vez que sacaba la basura o salía a colgar ropa, lo veía. Elías siempre estaba afuera, barriendo el mismo tramo de banqueta, arreglando una maceta, caminando en círculos. Parecía estar ahí para ser visto, para que ella supiera que no estaba sola, aunque no le dijera nada. Una mañana, Catalina salió con la niña en brazos. El sol estaba tibio. Se sentó en la banquita de su jardín y dejó que la pequeña tomara un poco de aire fresco. Elías la saludó desde la acera. «Se ve más tranquila», dijo. Catalina sonrió apenas. «Llora menos en las mañanas. Eso es buena señal». Elías cruzó la calle sin invadir. Se detuvo a 2 metros, respetando el espacio. «Perdí a mi hijo hace 1 año y medio», dijo, sin rodeos. Catalina lo miró con sorpresa. «Lo siento mucho. Tenía 3 años. Se llamaba Mateo». Silencio. Ella no sabía si debía decir algo más, pero algo en la forma en que él lo dijo la conmovió. No era tristeza lo que se notaba en su voz. Era un tipo de dolor que se había vuelto parte de él. Como una cicatriz que ya no sangra, pero nunca desaparece. Como un accidente. Estábamos en el parque. Me distraje 1 minuto. Corrió hacia la calle. No alcancé. Catalina sintió un nudo en el estómago. «Debe ser muy difícil». Elías la miró con calma. «Lo sigue siendo, todos los días». Ella bajó la vista hacia su hija, que dormía en sus brazos. «A veces pienso que no sé si voy a poder protegerla de este mundo. Nadie puede protegerlos del todo, pero intentarlo es suficiente». A partir de ese día, comenzaron a hablar más seguido. No largas charlas, frases cortas, intercambios casuales. Pero había algo en esos momentos que se sentía distinto. No había juicio, no había lástima, solo 2 personas quebradas, encontrando en el otro un eco de su propia herida. Catalina empezó a dejar la puerta entreabierta cuando regaba las plantas. A veces Elías se acercaba solo para preguntar si necesitaba algo del súper o le llevaba una bolsita de pan dulce por si tenía antojo. Ella se sorprendía de aceptar cosas de alguien que apenas conocía, pero lo hacía, y le hacía bien. Mientras tanto, Iván parecía transformarse, no en el buen sentido. Su actitud era más errática, pero también más fría. Ya no explotaba con gritos. Ahora hablaba con frases medidas, con tono bajo, pero con palabras venenosas. Llegaba y revisaba todo sin decirlo. Si la casa estaba limpia, si la bebé tenía el pañal seco, si Catalina había gastado dinero de más. Tomaba nota mental de todo. A veces hacía preguntas que sonaban inocentes, pero estaban cargadas de doble sentido. «No has salido mucho, ¿verdad? No te he visto en la calle», dijo una noche mientras tomaban café en silencio. Catalina negó con la cabeza. «Solo a colgar la ropa». «¿Y el vecino? ¿Sigue de chismoso?» Ella parpadeó fingiendo confusión. «¿Quién?» «El viudo ese, el que siempre se queda mirando. Me da mala espina». «No me ha dicho nada», mintió. Iván la observó unos segundos, luego se levantó. «Tú cuídate, la gente es entrometida». Esa frase se quedó colgando en el aire como amenaza velada. Esa noche, Catalina cerró las cortinas y apagó la luz temprano. No podía dormir. Su cabeza giraba en círculos. Pensaba en Elías,
en lo que había compartido, en cómo la hacía sentir menos invisible, pero también pensaba en Iván, en la forma en que parecía oler los cambios en su entorno. No gritaba, pero cada vez que hablaba, Catalina sentía que algo se estaba cocinando por debajo. Días después, Elías tocó la puerta otra vez. «Te traje té de manzanilla. Le ayuda a los bebés con los cólicos». Catalina sonrió. Lo aceptó. No tenía cómo pagarle, pero él nunca pedía nada. «¿Quieres pasar un minuto? La bebé está dormida». Elías dudó, pero asintió. Entró despacio. Caminó con respeto, sin curiosear. Catalina lo condujo a la sala. Todo estaba limpio, ordenado, como si Iván estuviera ahí, mirando desde algún rincón invisible. «Iván está en casa». «No, sale todas las tardes. Dice que necesita aire». «¿Y tú? ¿Tú cuándo respiras?» Catalina no supo qué contestar. Bajó la mirada. Elías le ofreció una sonrisa breve, sincera. Hablaron por más de una hora. Del clima, de películas viejas, de comida. Catalina se sorprendió de reír. No a carcajadas, pero sí con honestidad. Fue la primera vez en meses que sintió su cuerpo relajarse, que sus hombros bajaban un poco. Cuando Elías se fue, prometió regresar con una cobijita que aún guardaba de Mateo. Catalina lo vio cruzar la calle y sintió una punzada en el pecho. No de dolor, de algo más parecido a esperanza. Esa noche, Iván llegó más temprano de lo habitual. Entró sin saludar. Se quitó los zapatos con fuerza, tiró las llaves en la mesa y se quedó parado en medio de la sala, observando. «¿Huele a té?» Catalina asintió. «Sí, hice té de manzanilla». Iván caminó hacia la cocina. Miró la taza en el fregadero. Volvió a la sala. Se sentó. «¿Quién estuvo aquí?» Catalina dudó un segundo. «Nadie». Iván la miró largo rato. Luego se echó hacia atrás. «No soy idiota, Catalina». Ella se quedó inmóvil, su corazón latiendo con fuerza. Sintió que algo en el aire se rompía. Iván no tenía pruebas, pero no las necesitaba. Su forma de controlar no dependía de evidencias, dependía del miedo. «Más te vale que no me estés ocultando nada». No dijo más. Se levantó y se fue al cuarto. Catalina se quedó ahí, en silencio, sintiendo cómo el hielo volvía a apoderarse de la casa. Pero ahora algo había cambiado, aunque fuera un poco, porque por primera vez había alguien más que sabía que existía, y eso, aunque mínimo, le daba la fuerza para resistir un día más. El zumbido tenue del ventilador en el techo era lo único que llenaba la habitación esa tarde. Catalina estaba sola, sentada en el suelo del cuarto de lavado, rodeada de ropa limpia que no había doblado. La niña dormía en su Moisés portátil, a unos metros. El silencio de la casa se sentía espeso, como si algo invisible flotara en el ambiente. Catalina tenía una camisa de Iván entre las manos. La había sacado del cesto de ropa sucia y, sin saber por qué, comenzó a revisarla con una minuciosidad casi mecánica. En uno de los bolsillos interiores encontró un recibo arrugado de una gasolinera en otra ciudad, una que no quedaba cerca del trabajo de Iván ni de ningún lugar que ella conociera. El recibo tenía fecha de 3 días antes, el mismo día en que Iván dijo haberse quedado en la oficina hasta tarde. Lo miró varias veces. Le temblaron los dedos. Quiso pensar que había una explicación lógica, pero algo en su estómago le dijo que no. Era una sensación conocida, el presentimiento mudo de que las cosas no eran como se las decían. Guardó el recibo entre las páginas de un libro que tenía escondido en la parte baja del librero. Ya no confiaba en dejar nada a la vista. Desde hacía semanas, Iván revisaba sus cosas con más frecuencia. Cajones, bolsas, incluso el celular. Catalina se movía en su propia casa como una visitante con horario limitado. Esa noche, mientras Iván dormía profundamente por los somníferos que a veces mezclaba con alcohol, Catalina caminó descalza hasta el estudio. No solía entrar ahí, era territorio prohibido, pero algo la empujaba, la necesidad de entender, de armar un rompecabezas que apenas empezaba a tomar forma. Encendió la lámpara de escritorio.
La luz tenue iluminó el desorden controlado del lugar. Papeles apilados, carpetas etiquetadas, un portafolio negro cerrado con broche metálico. Revisó primero el escritorio, sin mover demasiado nada. Encontró facturas viejas, sobres abiertos, tarjetas de presentación. Luego pasó al portafolio. Estaba cerrado con llave, pero en el cajón superior del escritorio había un llavero con varias pequeñas. Probó una por una, hasta que una giró con un clic seco. Dentro había documentos, cartas y una carpeta azul con fotos. Catalina sintió que se le detenía el corazón. En la primera hoja había un certificado de nacimiento, no de ella, no de su hija, sino de un niño. Nombre: Mateo Jiménez Ávila. Sintió un mareo, sacó el documento y lo leyó completo. El padre registrado era otro hombre, pero el nombre le resultó inquietantemente familiar. Mateo. Lo había escuchado antes, en boca de Elías. Era su hijo. Lo recordaba con claridad. Debajo del certificado había una carta, o más bien, un fragmento. Alguien había intentado romperla. Estaba escrita a mano, con letra temblorosa. Solo se leía una parte. No puedo seguir ocultándolo, Iván. Lo que pasó esa tarde fue culpa tuya. Si hubieras hecho lo correcto, Mateo estaría vivo. Catalina sintió que el aire le faltaba. El nombre, la carta, el niño. Todo apuntaba hacia una historia que le habían ocultado. Guardó el fragmento y cerró el portafolio de inmediato. Salió del estudio en puntas, con el corazón desbocado. Esa noche no durmió. Se sentó junto a la cuna de su hija, acariciando su manita diminuta. Había algo podrido en el pasado de Iván, y ahora ese veneno estaba dentro de su casa. 2 días después, Elías le tocó la puerta con una bolsa de pan en la mano. Catalina lo dejó pasar, con la cabeza llena de preguntas. ¿Tienes un momento?, preguntó ella con voz baja. Elías asintió. Se sentaron en la cocina. Catalina sirvió 2 tazas de café y lo miró con atención. ¿Puedo preguntarte algo sobre tu hijo? Elías dejó la taza en la mesa. Su mirada se oscureció, pero no se cerró. Asintió en silencio. ¿Mateo murió en un accidente? Él tardó en responder. Eso es lo que todos dicen, pero no fue tan simple. Catalina sintió que el estómago se le apretaba. Entonces, Mateo estaba en el parque conmigo. Tenía 3 años. Mi esposa se había ido unos meses antes. Estaba solo con él. Jugábamos en el césped, él corría, yo lo miraba. Luego apareció Iván. El nombre cayó como una piedra en la habitación. ¿Iván? ¿Tú lo conocías? Sí, respondió Elías. Fue socio mío. No del todo formal, pero sí trabajamos juntos un tiempo. Proyectos pequeños, ganancias irregulares, nada limpio. Catalina se quedó sin palabras. ¿Qué pasó ese día? Iván llegó furioso. Me acusó de haberlo traicionado, de haberme quedado con algo que era suyo. Discutimos, gritamos. Mateo se asustó, corrió hacia la calle. Yo no lo vi a tiempo. La voz de Elías se quebró. Se quedó mirando la taza con los ojos húmedos. No fue Iván quien lo atropelló, pero si no hubiera estado ahí, si no me hubiera distraído. Catalina sintió que todo encajaba. Las fotos, la carta, el recibo, el miedo. Iván tenía secretos que involucraban muerte, mentiras enterradas que ahora comenzaban a salir a la superficie. ¿Por qué nunca dijiste nada?, preguntó ella. Porque no había pruebas y porque me amenazó. Sabía cosas de mí, cosas que podían meterme en problemas. Me callé, pero nunca lo perdoné. Catalina se levantó y sacó la carta rasgada del bolsillo trasero de su pantalón. La puso sobre la mesa. Elías la leyó. No dijo nada, pero apretó los dientes. Luego asintió lentamente. Esto es de mi esposa. Es su letra. Catalina sintió que las piernas le fallaban. Se sentó de nuevo, respirando con dificultad. Entonces, ¿ella sabía? Siempre lo supo. Pero cuando intentó denunciarlo, la amenazaron. Después se fue. Dicen que murió por un ataque, pero yo creo que no aguantó la culpa. Ambos se quedaron en silencio.
Elías se frotó los ojos. Te tienes que cuidar, Catalina. Ese hombre es peligroso. Ella lo sabía, pero escucharlo de alguien más, con esa frialdad, la hizo temblar. Ya no era solo su percepción, ya no eran solo actitudes crueles o desprecio, era algo más profundo, más oscuro, más viejo. Esa noche, Catalina volvió a revisar el portafolio. Había más cartas, más papeles, incluso un pasaporte vencido a nombre de otro hombre con una foto de Iván. Todo estaba cuidadosamente oculto, pero no lo suficiente. Ahora sabía con quién vivía. Ahora entendía que su hija corría peligro, no por descuido, sino por el simple hecho de existir bajo el mismo techo que él. Y aún así, tenía que seguir fingiendo, por ahora. Porque si algo había aprendido, era que los monstruos más peligrosos no gritaban, susurraban. La lluvia comenzó a caer sin previo aviso. Gotas gruesas golpeaban los cristales de las ventanas con una insistencia que parecía querer borrar lo que estaba por revelarse. Catalina sostenía a su hija con un brazo, mientras con la otra mano hojeaba una de las carpetas que había escondido en la alacena más alta de la cocina. Era la misma carpeta azul del estudio, pero esta vez la abría a plena luz del día. Ya no tenía miedo, o al menos ya no tenía ganas de seguir fingiendo que no lo tenía. Dentro, junto a documentos de contabilidad, actas y facturas con nombres desconocidos, encontró una fotografía. No era reciente. El papel estaba amarillento, y los bordes doblados sugerían que había sido sacada y guardada muchas veces. En la imagen aparecía Iván más joven, con el cabello más largo y menos canas. Sonreía de lado, con una expresión relajada. A su lado, un niño de unos 3 años. No había ninguna anotación detrás, pero Catalina sintió un escalofrío recorrerle la columna. Aquel niño no era familiar, y sin embargo le resultaba dolorosamente conocido. La forma de sus ojos, la curva de su sonrisa, el cabello revuelto. Era idéntico a Mateo, el hijo fallecido de Elías. La foto confirmaba lo que ya sospechaba. Iván había tenido contacto directo con él. Pero entonces, ¿por qué lo había ocultado? ¿Por qué nunca lo mencionó? Guardó la foto con el resto de papeles y la metió entre las páginas de un libro de recetas. Ese tipo de escondites tan simples eran los únicos en los que aún confiaba. Salió al jardín con la niña en brazos, bajó un paraguas y cruzó hacia la casa de Elías. Tocó la puerta 3 veces, como ya era costumbre entre ellos. Elías abrió rápido, como si ya la esperara. ¿Puedo pasar? Elías asintió. Ella entró sin quitarse los zapatos empapados. Se dirigieron a la cocina, donde el aroma de café recién hecho llenaba el ambiente con una calidez inesperada. «Encontré algo», dijo Catalina sin rodeos. Sacó la fotografía y la puso sobre la mesa. Elías la miró. Su expresión cambió de inmediato, de la calma al desconcierto, luego a una furia contenida. «Ese es Mateo», murmuró. «Lo sé. ¿Dónde encontraste esto?» «En una carpeta que Iván tenía escondida en el estudio. No hay fecha ni notas, pero está claro que se conocían». Elías se sentó lentamente. Tomó la foto entre las manos, como si sostuviera algo sagrado. Sus dedos temblaban. Siempre sospeché que había más, que no era casualidad que Iván estuviera ese día en el parque. Él me había buscado antes. Me habló de negocios turbios. Me ofreció cosas que rechacé. Cuando corté el trato, desapareció. Pero ahora veo que nunca se fue realmente. Catalina se cruzó de brazos, protegiendo a su hija con el cuerpo. ¿Crees que lo hizo a propósito? ¿Que provocó ese accidente? No lo sé, pero estoy seguro de que algo no cuadra. Se quedaron en silencio un momento, cada uno sumido en sus pensamientos. Catalina sintió que el mundo giraba más lento, como si todo lo que los rodeaba se hubiera vuelto espeso. Elías respiró hondo. Hay alguien que puede saber más, alguien que trabajó con él en esos años. Se llama Silvestre. No he hablado con él desde que murió mi esposa, pero si alguien conoce las sombras de Iván, es él. Catalina lo miró con recelo. ¿Se puede confiar en él? No completamente.
pero sabe cosas. Cosas que pueden abrir puertas. Esa misma tarde Elías salió solo. Catalina se quedó en casa revisando con calma otros documentos que había logrado copiar mientras Iván dormía. Actas de sociedades inexistentes, recibos firmados con nombres falsos, documentos oficiales con sellos que parecían auténticos, pero tenían fechas incongruentes. Todo apuntaba a una vida paralela, a un pasado más turbio de lo que ella jamás imaginó. Al anochecer, Elías volvió. Hablé con Silvestre. Catalina lo esperaba en la sala, con la bebé ya dormida. Y dijo poco, pero fue suficiente. Me confirmó que Iván tuvo problemas con una mujer en otro estado. Al parecer, ella intentó denunciarlo por amenazas y extorsión, pero el caso se cerró sin explicación. ¿Qué tipo de amenazas? No lo sabe exactamente, pero dijo que después de eso, Iván se cambió de nombre por un tiempo. Usó documentos falsos. Silvestre incluso cree que esa mujer desapareció, aunque nunca se supo oficialmente. Catalina se llevó la mano a la boca, un escalofrío le recorrió los brazos. ¿Y si hizo lo mismo con tu esposa? ¿Y si no fue una coincidencia? Por eso me alejé, por miedo, por vergüenza. Sentí que si hablaba me iba a destruir, y ahora veo que fue un error quedarme callado. ¿Y si ya lo está haciendo de nuevo?, preguntó Catalina, la voz apenas audible. Esta vez conmigo, con mi hija. Elías apretó los puños. No podemos dejar que eso pase. Catalina se levantó y fue por la carpeta con los documentos. Se la dio a Elías. Ayúdame a entender esto. Quiero saber quién es Iván. Todo. No quiero que me lo cuenten. Quiero verlo con mis propios ojos. Pasaron horas revisando papeles. En uno de los documentos, una hoja mal cortada sobresalía de una carpeta amarilla. Era una fotocopia de un documento legal, una demanda por abuso de confianza y fraude. El denunciante, un hombre llamado Rogelio Palma. El acusado, Iván, con otro apellido. En letra pequeña se alcanzaba a leer una línea final tachada con plumón negro. Catalina la sostuvo contra la luz. Algunas letras se filtraban a través del trazo. Presencia de menor en situación de riesgo. Esto no es casualidad, dijo Catalina. Es una cadena, respondió Elías, y tú eres el siguiente eslabón. Ambos sabían que esa cadena debía romperse, pero hacerlo significaba arriesgarlo todo. Catalina lo entendía. Aún así, algo en ella había cambiado. Ya no tenía espacio para el miedo. Había estado enterrada mucho tiempo y ahora por fin la verdad asomaba la cabeza, como una flor rara que crece entre las ruinas. Esa noche, mientras arrullaba a su hija, susurró palabras que no sabía que llevaba dentro. No voy a dejar que te toque. No voy a dejar que te arrastre como lo hizo conmigo. Y aunque el silencio de la casa parecía no escucharla, Elías, desde la acera, sentado en su silla, alzó la mirada como si hubiera sentido esas mismas palabras resonando dentro de él. Porque cuando la verdad empieza a asomarse, no hay sombra que pueda contenerla para siempre. El sonido del reloj colgado en la cocina marcaba cada segundo como un martillo. Catalina lo escuchaba desde la sala con la mirada fija en la entrada, donde la puerta seguía cerrada. El reloj no era más que un artefacto viejo, pero esa noche, cada tic parecía contar no solo el tiempo, sino el peso de todo lo que estaba a punto de estallar. La niña dormía en el cuarto, ajena al torbellino que giraba afuera. Catalina tenía las manos heladas. Había rehecho el mismo plan mental tantas veces que ya no sabía si al enfrentarlo debía gritar, llorar o guardar la calma. Solo sabía que tenía que hacerlo. No más silencios, no más medias verdades, no más miedo. Escuchó el motor del coche. Las llantas pisaron el empedrado de la entrada y la puerta del conductor se cerró de golpe. Iván entró minutos después, con el gesto que ya no le era extraño, ceño apretado, labios tensos, mirada afilada. Cerró la puerta y dejó las llaves en el gancho. No la vio al principio.
Fue hasta que se quitó el saco que notó su presencia en la sala, de pie, como una sombra esperándolo. «¿Qué haces ahí parada?», preguntó sin emoción. Catalina no respondió de inmediato. Caminó hacia él, sosteniendo en una mano una carpeta, la misma que había ocultado durante días. Se la puso frente al pecho. «Quiero que me expliques esto». Iván la miró con una ceja alzada. Tomó la carpeta con desdén, como si fuera un folleto sin importancia. La abrió sin apuro, pero cuando vio los documentos, la expresión se le endureció. Sus ojos se clavaron en ella con una mezcla de desconcierto y rabia. «Estuviste husmeando mis cosas. Eso es lo que más te preocupa». Iván cerró la carpeta con un golpe seco y la arrojó sobre el sillón. «No tienes idea de lo que estás tocando, Catalina». «Tengo más de una idea. Ya no me trago tus mentiras. Vi las fotos, las cartas. Hablé con Elías. Sabemos quién eres». Iván frunció el ceño. «¿Elías? ¿Desde cuándo hablas con ese imbécil? Desde que descubrí que tú estuviste ahí el día que murió su hijo. Desde que encontré pruebas de que cambiaste de nombre. Desde que supe que tu pasado está lleno de fantasmas». Iván se rió. Una risa seca, burlona, carente de verdadero humor. «¿Y qué esperabas encontrar? ¿Una confesión? ¿Una historia lineal? Las cosas no son así, Catalina. El mundo es sucio. Nadie llega a viejo limpio. Ni tú, ni yo, ni Elías». «¿Qué pasó con Mateo?». Iván se acercó un paso. Catalina no se movió. Lo miró directo. «Fue un accidente. Tú estuviste ahí. Lo viste. Pudiste evitarlo». «No era mi responsabilidad», gritó Iván golpeando la pared con la palma. «Ese mocoso corrió solo». Elías lo descuidó. «¿Y ahora resulta que la culpa es mía? Yo ni siquiera lo toqué. Pero claro, es más fácil señalarme a mí que aceptar que él era un padre de mierda». Catalina sintió que algo se rompía dentro. La forma en que Iván hablaba, con esa frialdad, con ese desdén, era peor que cualquier grito. Era como si todo lo que habían vivido, todo lo que habían perdido, no valiera nada para él. «¿Y tu esposa anterior? ¿También fue su culpa desaparecer?». Iván la miró sin parpadear. «Ella se fue. No podía con lo que implicaba estar conmigo. No todos nacen para este mundo, Catalina. Algunos se quiebran. Tú deberías estar agradecida. A ti nunca te ha faltado nada». «A mí me sobró miedo», gritó ella. «Me sobró silencio, angustia, humillación. Me sobraste tú, Iván. Siempre tú». Iván se quedó callado. El silencio entre ambos fue denso, sofocante. «¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a denunciar? ¿Irte con el viudo triste que te vende pan y te cuenta cuentos?». Catalina lo miró con una mezcla de lástima y rabia. «No necesito irme con nadie. Solo necesito salir de ti». Iván sonrió con una calma siniestra. «Nadie te va a creer, Catalina. Lo que tienes no son pruebas, son papeles viejos y recuerdos rotos. ¿Quieres llevar esto a la policía? Adelante, yo tengo abogados. Tú tienes una hija. A ver cómo te va cuando empiece a decir que eres una madre inestable, que me agrediste, que planeaste todo esto con Elías». Catalina apretó los puños. Ya no le sorprendía. El verdadero Iván había dejado de esconderse. «Entonces te vas a quedar solo», susurró, «porque ya no pienso vivir bajo tu sombra». Iván se giró hacia la cocina, ignorándola. «Haz lo que quieras», dijo. «Solo no llores después». Se encerró en el estudio. Catalina se quedó en la sala, sintiendo el temblor recorrerle las piernas. Llamó a Elías por mensaje. «Ya pasó, hablamos mañana». Pero al día siguiente Elías no contestó. Tampoco atendió cuando ella fue a tocarle la puerta. Las persianas estaban cerradas, la casa silenciosa. Catalina se preocupó. Esa noche, cuando por fin logró encontrarlo, él la recibió con una actitud distinta. Estaba más serio, menos cercano. La miró como si no la conociera del todo. «Necesito espacio, Catalina», dijo. «Todo esto está escalando demasiado rápido. No quiero volver a ese infierno». «¿De qué hablas? De lo que estás buscando. Estás jalando una cuerda que puede colapsar muchas cosas, no solo tu vida, también la mía. Mateo,
Ya está muerto. Nada de esto lo va a traer de vuelta. Catalina lo miró, atónita. ¿Estás echándote para atrás? No, estoy cuidándome. Hay cosas que no te conté, cosas que quizás es mejor que sigan como están. ¿Qué cosas? Elías no respondió. Cerró la puerta lentamente. Catalina se quedó en la banqueta, helada. Algo no cuadraba. Algo en Elías se había roto otra vez, pero no era solo dolor, era miedo. ¿A qué le tenía miedo? Regresó a su casa confundida. Se sentó en la sala y trató de unir las piezas. La foto, la carta, los documentos. Iván era culpable, de eso no tenía duda. Pero ahora Elías actuaba raro, como si también tuviera algo que perder. ¿Acaso había omitido detalles importantes? ¿Había más entre él e Iván de lo que le había contado? El reloj seguía marcando los segundos con su golpeteo constante. Catalina ya no sabía en quién confiar, pero había una certeza dentro de ella que no se movía. No importaba lo que Elías ocultara, no importaba cuántas versiones Iván inventara. Ella ya había cruzado un límite, uno del que no pensaba volver. La verdad estaba cerca, podía olerla, pero con ella venía algo más, algo que nadie le había advertido, que a veces conocer la verdad no salva, solo abre otra puerta al infierno. La noche cayó con una calma densa, como si el mundo hubiera dejado de girar por un instante. Catalina no había dormido. El insomnio se había convertido en parte de su piel, como una segunda sombra que la seguía por toda la casa. En la mesa del comedor, iluminada apenas por la lámpara colgante, tenía frente a ella una caja de cartón que encontró en el fondo del closet de Iván. No sabía cuánto tiempo había estado ahí, ni por qué nunca la había notado antes. Tal vez no quiso. Tal vez no estaba lista. La tapa estaba polvorienta, pero los bordes estaban limpios. Alguien la había abierto recientemente. Dentro había varias carpetas, sobres manila y una caja metálica de seguridad sin candado. La abrió con cuidado. Lo primero que vio fue una carta arrugada, de papel amarillento, escrita con una caligrafía antigua, muy distinta a la de Iván. La sacó y la leyó con las manos temblando. Elías, si algún día te atreves a romper este silencio, recuerda que lo que pasó fue decisión de los dos. Ni tú ni yo estábamos limpios. No finjas que Mateo fue una víctima pura. Tú sabías en qué te estabas metiendo. Yo solo apreté el botón que tú diseñaste. No estaba firmada, pero el contenido bastó para que Catalina sintiera que el piso se le movía bajo los pies. Volvió a leerla, una y otra vez. No entendía todo, pero una cosa quedaba clara. Iván y Elías no solo se conocían, no solo compartían un pasado, estaban enredados en algo mucho más oscuro, algo que había cobrado la vida de un niño. Abrió una de las carpetas. Era un archivo médico. Lo revisó con ansiedad creciente. Nombre del paciente: Mateo Jiménez Ávila. Edad: 3 años. Fecha de ingreso: 17 de abril. Diagnóstico: trauma cráneoencefálico severo. Observación: signos de forcejeo previos al accidente. Catalina cubrió su boca con la mano. El documento no coincidía con la historia que le había contado Elías. En ningún momento mencionó que el niño había llegado al hospital con signos de haber sido sujetado con violencia. Tampoco dijo que había estado internado 48 horas antes de fallecer. La versión de murió en el instante era una mentira, y no menor. Al fondo de la caja había un celular viejo, de esos que aún tenían tapa. La batería seguía puesta. Lo encendió. No pidió código. Había una sola llamada guardada en los registros, realizada 2 años atrás, a un número etiquetado como S. Reprodujo el mensaje de voz. No puedo seguir callando, Elías. Vi lo que hiciste, tú y ese desgraciado. El niño estaba inconsciente antes de cruzar la calle. No fue un accidente, no lo fue. Catalina dejó caer el celular sobre la mesa como si quemara. El ruido despertó a la bebé, que comenzó a llorar desde la otra habitación, pero Catalina no se levantó de inmediato. Su mente estaba paralizada.
Volvió a mirar la carta, luego el archivo, luego el mensaje. Todo apuntaba a una verdad que jamás imaginó, que Elías no solo no era inocente, sino que había mentido desde el principio, y peor aún, que la había buscado con intención. Esa misma madrugada fue a su casa, tocó la puerta con fuerza. Elías tardó en salir. Estaba descalzo, despeinado, con cara de no haber dormido en días. Catalina le aventó los papeles sin decir nada. Él los recogió del piso, uno por uno, en silencio. ¿Por qué?, preguntó Catalina, con la voz hecha trizas. Elías bajó la mirada. No intentó mentir, porque pensé que lo merecía. Pensé que Iván merecía pagar, pero no sabía cómo. Hasta que apareciste tú, hasta que supe que te había atrapado también. ¿Qué me hiciste? Nada, respondió. Solo me acerqué. Quería protegerte, sí, pero también quería que lo sintiera, que supiera lo que era perder. ¿Perder qué? Elías respiró profundo. Caminó hasta el marco de su puerta y se recargó ahí, como si sus piernas ya no pudieran sostenerlo. Mateo no fue solo un niño en medio de una pelea. Fue moneda de cambio, fue castigo. Yo también estaba metido. Le debía dinero a Iván, mucho. Cuando no pude pagar, me amenazó. Dijo que me quitaría lo que más amaba, pero no lo hizo directamente. Me empujó a un punto donde yo fallé, lo dejé solo. Y cuando pasó lo que pasó, fingimos que fue un accidente. Porque si la verdad salía a la luz, nos destruía a todos. Y mi hija era parte del plan. No, eso no. Te juro que no. A ti sí quise ayudarte. Pero me equivoqué. Me dejé llevar por la rabia, por lo que perdí. No pensé en lo que te estaba haciendo a ti. Catalina se sostuvo de la pared. Las piernas le temblaban. La rabia la llenaba desde el pecho hasta la garganta. Todo este tiempo creí que eras mi única salida, mi único aliado. Y lo fui, pero también fui cobarde. Dejé que te acercaras, que confiaras, porque necesitaba que alguien más viera lo que yo vi, que sintiera lo que yo sentí. Catalina lo miró a los ojos. Ya no vio tristeza, no vio dolor, solo vacío. Elías era un hombre hueco, un hombre que había perdido tanto, que ya no distinguía entre hacer justicia y venganza. Se alejó de él sin decir una palabra más. Regresó a su casa, tomó a su hija en brazos y se encerró en la habitación. Por primera vez lloró sin contención, no por miedo, no por dolor, por haber sido usada, por haber creído, por haber sido parte, sin saberlo, de una guerra vieja, sucia, donde nadie era inocente. Días después, Iván desapareció. Se llevó pocas cosas, no dejó nota, no hubo pelea, simplemente se esfumó. Catalina no lo denunció, no porque no pudiera, sino porque entendió algo más aterrador. Él no era el único monstruo, solo era el más visible. Elías dejó de salir. La casa quedó cerrada, silenciosa, como si nunca hubiera vivido nadie ahí. Catalina comenzó una nueva vida lejos de ese vecindario. Cambió de nombre, de ciudad, crió a su hija con el miedo convertido en cautela. Nunca confió del todo en nadie más, pero tampoco dejó que el pasado la definiera. Aprendió a vivir con la herida, no porque sanara, sino porque supo mirarla sin negarla. Y cada tanto, cuando su hija le preguntaba por su papá, Catalina respondía: es una historia muy larga. Y lo era, una historia donde nadie fue del todo víctima, ni del todo culpable. Una historia donde el dolor fue el único testigo fiel. Y la verdad apenas un reflejo torcido de lo que alguna vez fue esperanza. A veces la vida nos empuja a caminar por senderos que jamás habríamos elegido por voluntad propia. Nos sumerge en realidades tan oscuras que cuesta imaginar que exista una salida. Esta historia no es solo sobre Catalina, ni sobre Iván, ni sobre Elías. Es sobre todas esas personas que, en algún momento de su vida, se han sentido atrapadas. Atrapadas en relaciones, en silencios, en culpas ajenas, en historias que otros escribieron por ellos.
pero también es una historia sobre decisiones, sobre lo que haces con lo que te toca y sobre la fuerza que brota del dolor cuando ya no queda nada más. Catalina era una mujer común, como tantas otras, con sueños pequeños, con una esperanza que apenas se sostenía. Se enamoró, como muchos lo hacen, creyendo que el amor bastaba, que la paciencia, el sacrificio y el aguante eran pruebas del compromiso. Pero el amor no duele, el amor no humilla, no destruye, no apaga. Iván no fue su verdugo desde el principio, fue una tormenta que llegó poco a poco, disfrazada de autoridad, de preocupación, de control. Catalina, como muchas, no lo vio venir, o no quiso verlo, hasta que ya era tarde, hasta que el miedo se volvió rutina. Pero la vida no se trata de cómo empieza la historia, sino de cómo decides continuarla. Catalina tuvo muchas oportunidades para rendirse, para resignarse, para aceptar que su destino estaba sellado. Pero algo dentro de ella, quizás su hija, quizás una voz que aún no estaba completamente silenciada, la impulsó a buscar respuestas, a observar, a hacer preguntas, y en ese acto, que parece tan simple, comenzó su transformación. Elías, por otro lado, representa una verdad más incómoda, la de quienes han sido víctimas y también han dañado, la de quienes no supieron qué hacer con su dolor y lo convirtieron en herramienta. Su historia nos muestra que el sufrimiento no es excusa para manipular, para vengarse, para cruzar líneas que nunca debieron tocarse. Porque cuando usamos el dolor para justificar nuestras acciones, dejamos de ser libres. Nos convertimos en esclavos de nuestras heridas. La gran revelación de esta historia no es que Iván fuera un monstruo, ni que Elías guardara secretos. Es que Catalina fue parte de un juego que no pidió, que fue usada como pieza en un tablero donde nadie le explicó las reglas, y sin embargo se levantó. Decidió no repetir la cadena, no tomar el camino de la venganza, no devolver con la misma moneda. Decidió proteger a su hija, no desde el miedo, sino desde la conciencia. Y eso, en un mundo que te empuja a reaccionar con rabia, es un acto de valentía. Esta historia también nos enseña que la verdad no siempre libera. A veces, la verdad duele más que la mentira. A veces nos enfrenta con la cruda realidad de que no hay justicia perfecta, ni finales de cuento. Pero aún así, la verdad es necesaria, porque aunque duela, nos permite decidir. Nos da la posibilidad de alejarnos, de cambiar de camino, de romper ciclos. Catalina no tuvo un final glorioso. No terminó en una mansión, ni encontró un nuevo amor que la rescatara. Su triunfo fue otro: recuperar su voz, su dignidad, su derecho a empezar de cero, a criar a su hija sin repetir las mismas heridas, a vivir en paz, aunque fuera con cicatrices, y eso es algo que todos podemos hacer. Tal vez no podamos cambiar lo que ya ocurrió, ni borrar el pasado, pero siempre podemos decidir qué hacer con él. Podemos elegir no callar, no justificar, no normalizar lo que nos lastima. Podemos dejar de esperar que alguien nos rescate y, en cambio, construir nuestra propia salida, paso a paso, aunque tiemblen las piernas. Elías representa la advertencia de lo que pasa cuando no sanamos, cuando nos quedamos anclados al dolor, creyendo que hacer sufrir al otro nos va a traer alivio. Pero el dolor no se cura con más dolor, y la justicia no puede nacer del engaño. Al final, él también quedó solo, no porque Catalina lo rechazara, sino porque él mismo se saboteó, porque confundió protección con manipulación, porque dejó que su rabia lo cegara. Esta historia nos deja muchas lecciones. Una de ellas, quizás la más importante, es que nadie tiene derecho a decidir por ti, ni tu pareja, ni tu familia, ni tus heridas. Eres tú quien decide qué camino tomar. Aun cuando todo parezca perdido, aun cuando tengas miedo, porque el miedo también puede ser una brújula, y a veces el coraje no se ve como lo pintan en las películas. A veces el coraje es quedarse, otras es irse,
pero siempre es elegir. Si tú estás viviendo algo parecido, si sientes que tu historia ya está escrita y no te gusta lo que dice, recuerda, puedes cambiarla. Tal vez no sea fácil, tal vez duela, pero es posible. Y no tienes que hacerlo todo de golpe. A veces basta con un primer paso, con una decisión pequeña, con abrir los ojos, con dejar de justificar lo injustificable. Catalina no fue una heroína perfecta, fue humana. Se equivocó, dudó, se cayó muchas veces, pero al final eligió vivir, eligió no repetir. Eligió el amor por su hija, por encima del odio hacia quienes la lastimaron, y en ese acto se convirtió en algo más grande que víctima o sobreviviente. Se convirtió en ejemplo, y tú también puedes serlo, no para otros, para ti, para esa parte de ti que todavía cree en la paz, en la esperanza, en la posibilidad de un mañana distinto. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.